costarrica.com, la firma legal de prestigio. El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es la interpretación conforme en Costa Rica. Comenzamos con un nuevo podcast. Bienvenidos a este análisis profundo desde Bufete de Costa Rica. Hoy nos metemos con un tema fundamental del derecho constitucional aquí, la interpretación conforme. Hola, sí, un concepto clave. Exacto, basándonos en los análisis del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas. Es como una herramienta, casi un arte, ¿no?, para interpretar las leyes. Totalmente. Y es más que una simple técnica, ¿sabes? Es una muestra de la fuerza que tiene nuestra Constitución, un pilar del Estado de Derecho. ¿Y su objetivo principal cuál sería? Pues asegurar que las leyes se lean y se apliquen de forma que calcen, que sean compatibles con la Constitución y también, muy importante, con los tratados de derechos humanos. Suena lógico. Exploremos entonces un poco más a fondo su esencia, de dónde viene y cómo se aplica en el día a día legal. Claro. A ver, ¿cuál dirías que es su función principal? La más básica. Mira, fundamentalmente es preventiva. Lo que busca es salvar la validez de las normas, o sea, evitar que se declaren inconstitucionales así nomás. Ajá. Siempre y cuando, claro, existe una forma de leerlas que sí esté de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. Como darle una segunda oportunidad a la ley. Exacto. Es aplicar ese principio que llamamos favor constitutionis o de conservación del derecho. La idea es mantener la ley viva si se puede. Y esto me lleva a pensar en el famoso parámetro de conformidad, que entiendo se ha ido ampliando, ¿verdad? Correctísimo. Ese es un punto central hoy en día, gracias al artículo 7 de la Constitución. Que le da súper jerarquía a los tratados de derechos humanos. Eso mismo, por encima de las leyes. Y también el artículo 48 sobre el amparo. Por eso ya no hablamos solo de conformidad con la Constitución, digamos en sentido estricto, sino con lo que se llama un bloque de constitucionalidad y convencionalidad. Suena imponente. Y lo es. Es un concepto dinámico. Integra esos instrumentos internacionales de derechos humanos y, ojo, también cómo se interpretan. ¿La interpretación de quién? Principalmente, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su jurisprudencia es parte de ese bloque. Entiendo. O sea, el marco de referencia es más grande y evoluciona. Justamente. ¿Y dónde encontramos, digamos, la base legal para esta obligación de interpretar así? ¿Está escrito en alguna parte? Sí, claro, no es una invención. Se basa en pilares sólidos. Primero, la supremacía de la Constitución misma. Artículo 10. La norma suprema. Exacto. Luego la jerarquía de los tratados, que ya mencionamos. Artículo 7. También la protección de derechos vía amparo, artículo 48. Ok. Y la potestad de la Asamblea Legislativa, que está subordinada a la Constitución, artículo 105. Y, muy importante, la propia ley de la jurisdicción constitucional. ¿Qué dice esa ley al respecto? Bueno, sus artículos 1 y 3 son claros. Definen que su objetivo es garantizar esa supremacía constitucional y la uniformidad en la interpretación. Incluso reconoce que una interpretación puede ser inconstitucional. Interesante. No solo la ley, sino cómo se lee. Exacto. Y la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido clave. Votos como el 3435-92 sobre igualdad de género o el 2003-2771 sobre reelección. Esos han ido perfilando cómo funciona esto. Y recuerda, esa jurisprudencia es vinculante. Artículo 13 de la ley. De acuerdo. Pero a ver, esto tiene que tener límites, ¿no? ¿No es que los jueces puedan reescribir la ley a su antojo para que calce? Fundamental que preguntes eso. Por supuesto que tiene límites. El principal es el texto de la norma. Su tenor literal, claro e inequívoco. O sea, si la ley dice prohibido pasar, no se puede interpretar como permitido pasar con cuidado. Exactamente.
Si la única lectura posible choca de frente con la Constitución o los derechos humanos, pues no hay más remedio. Hay que declararla inconstitucional. La interpretación conforme funciona donde hay ambigüedad, donde hay varias lecturas posibles. Entiendo. No se puede distorsionar la Constitución para salvar una ley. Eso sería invertir la jerarquía, ¿verdad? Claro. Y es clave distinguir entre la disposición, que es el texto escrito, y la norma, que es el significado que se le da al interpretarla. La interpretación conforme elige o construye la norma que sí es compatible. Perfecto. ¿Y cómo vemos esto funcionando en la práctica, en diferentes áreas del derecho? Uy, es totalmente transversal. Fíjate, en derechos fundamentales se une mucho al principio pro persona. Que es elegir siempre la interpretación más favorable para la persona, para su derecho. Eso mismo. En materia penal rige el pro libertate, interpretar a favor de la libertad. Pero también la vemos en derechos políticos. ¿Algún ejemplo? Sí, por ejemplo, la resolución 1738-E-2002 del Tribunal Supremo de Elecciones. Interpretó requisitos electorales de forma que facilitara la participación, no que la obstaculizara. Ah, qué interesante. Y claro, en derecho administrativo, civil, de familia, en todo lado, está impulsando lo que llaman la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Que todo el derecho esté impregnado de la Constitución y los derechos humanos. Exacto. Y funciona también como el mecanismo interno de lo que se conoce como control de convencionalidad. ¿Asegurando qué? Asegurando que nuestro derecho interno sea compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y con las decisiones de la Corte Interamericana. Esto implica un desafío constante para los profesionales del derecho, ¿no? Una actualización permanente. Sin duda. Hay que estar al día con cómo evolucionan esos estándares internacionales, cómo los interpreta la Corte IDH. Es un campo muy dinámico. Bueno, para ir cerrando, recapitulemos los puntos clave. La interpretación conforme es entonces un deber para todos los operadores jurídicos en Costa Rica. Un deber, sí. Busca armonizar las leyes con este parámetro ampliado, Constitución y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, antes de pensar en anularlas. La inconstitucionalidad es la última ratio, el último recurso. Así es, pero siempre, y esto es crucial, respetando sus límites para no pisar el terreno del legislador. La letra clara de la ley y la separación de poderes son sagradas. Y las guías indispensables son la jurisprudencia de nuestra Sala Constitucional y de la Corte Interamericana. Correcto. Son la brújula en este proceso. Y nos dejas con una reflexión final bastante interesante. Sí, una pregunta para seguir pensando, ¿no? Considerando lo dinámico que es este derecho internacional de los derechos humanos, con interpretaciones que evolucionan. Ajá. ¿Cómo pueden los abogados, jueces, fiscales no solo reaccionar a los cambios, sino tal vez anticiparse? ¿Cómo argumentar de forma proactiva para integrar estos estándares y asegurar que la aplicación del derecho aquí en Costa Rica sea genuinamente protectora y esté, digamos, a la vanguardia? Una pregunta potente para cerrar. Muchísimas gracias por este análisis tan claro y profundo. Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo. La interpretación conforme es el arte de hacer malabares con las normas para que no se estrellen contra la Constitución. Suena noble, ¿verdad? Un esfuerzo por salvar leyes, alinearlas con los derechos fundamentales y evitar el caos de declararlas inconstitucionales. Pero, seamos honestos, esto es un arma de doble filo. Por un lado, es un escudo para proteger el orden constitucional, un guiño a la armonía entre normas ordinarias y el espíritu de la Carta Magna. Por otro, es una cuerda floja donde los jueces, con la excusa de interpretar, pueden terminar torciendo el sentido de una ley hasta dejarla irreconocible. ¿Dónde está la línea entre interpretar y legislar desde el banquillo? Porque, aunque se diga que no se puede reescribir la norma en la práctica, algunos fallos parecen más un acto de creación que de interpretación. En un país como Costa Rica, donde los derechos humanos son un estandarte, esta técnica debería ser un motor de cambio, no un freno, pero a veces parece que se usa para maquillar normas obsoletas en lugar de enfrentarlas de frente. ¿Por qué no usarla con valentía para estirar los límites de los derechos fundamentales, para ampliar libertades, para desafiar estructuras anquilosadas? Por ejemplo, en temas de derechos políticos o libertades individuales,
¿Por qué no empujar interpretaciones que rompan techos en lugar de solo remendar grietas? La interpretación conforme no debería ser un ejercicio tímido de salvar muebles, sino un acto audaz de justicia constitucional. Si vamos a presumir de un Estado de Derecho, que los jueces la usen para poner los derechos humanos en el centro, no para perpetuar normas que coquetean con la inconstitucionalidad. ¿Y los abogados qué? Dejemos de verla como un trámite académico y usémosla como un bisturí para cortar las ataduras de un sistema legal que a veces se queda corto frente a la realidad. Concluyo con que debemos hacer que la interpretación conforme sea revolución, no conformismo. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica. Bufete de Costa Rica, el podcast. Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.